¿Qué harías si despertaras sobre el hombro de un desconocido millonario después de quedarte dormida por puro agotamiento? Era casi medianoche en el elegante lobby del Hotel Grandeur en Manhattan cuando Carmen Morales sintió que sus párpados se volvían pesados como plomo. Había trabajado 16 horas consecutivas, limpiando oficina tras oficina en 3 edificios diferentes, y ahora solo le quedaba terminar de pulir los mármoles de la recepción de este lujoso hotel. Sus manos agrietadas temblaban mientras sostenía el trapo húmedo, y por un momento, solo un momento, se permitió sentarse en uno de los sofás de cuero italiano para descansar. No recordaba exactamente cuándo cerró los ojos, pero cuando los abrió se encontró recostada contra algo cálido y firme. Un aroma masculino a colonia cara llenó sus sentidos, y cuando levantó la vista se topó con los ojos más intensos que había visto en su vida. Ojos grises como una tormenta que la observaban con una mezcla de curiosidad y algo que no podía descifrar. «Buenos días, bella durmiente», murmuró una voz profunda con el más leve acento español. Carmen saltó como si hubiera tocado un cable eléctrico, dándose cuenta horrorizada de que había estado durmiendo sobre el hombro de un hombre vestido con un traje que probablemente costaba más que todo lo que ella ganaba en un año. «Dios mío, lo siento tanto», exclamó en español, tropezando con las palabras mientras intentaba levantarse del sofá. «Pero antes de continuar con esta fascinante historia, me encantaría saber, ¿desde dónde nos escuchas hoy? Cuéntame en los comentarios si estás en casa, en el trabajo, o quizás paseando por la calle. Y si esta historia te está atrapando tanto como espero, no olvides darle like para ayudar al canal a crecer. Suscríbete para no perderte ninguna de nuestras historias increíbles y compártela con esa persona especial que sabes que también necesita escuchar algo hermoso hoy. Ahora sí, continuemos con Carmen y este misterioso millonario. El hombre se incorporó lentamente y Carmen pudo apreciar su imponente altura. Debía medir casi 6 pies. Con cabello negro peinado hacia atrás y una mandíbula que parecía esculpida en mármol de Carrara. Sus ojos grises la siguieron mientras ella recogía torpemente sus útiles de limpieza del suelo. «No hay nada de qué disculparse», dijo él en un español perfecto, lo que la sorprendió aún más. Su voz tenía una cualidad hipnótica que hizo que Carmen se detuviera a medio movimiento. «Me llamo Alejandro Vega». El nombre le resultó vagamente familiar, pero Carmen estaba demasiado mortificada para procesar información. Solo quería desaparecer de allí y fingir que esta humillación nunca había ocurrido. Yo soy Carmen», tartamudeó evitando su mirada. «Trabajo para la empresa de limpieza nocturna». «No debería haber... ¿Esto nunca? ¿Cuándo fue la última vez que dormiste una noche completa?», interrumpió Alejandro, y había algo en su tono que hizo que Carmen finalmente lo mirara a los ojos. La pregunta la tomó desprevenida. Nadie le preguntaba cosas así. Nadie se preocupaba por cuándo dormía o si comía o si tenía tiempo para descansar entre los 3 trabajos que mantenía, para poder enviar dinero a su madre en Guatemala y pagar el cuarto que compartía con otras 2 mujeres en el Bronx. Eso no es su problema, señor», murmuró, cargando su carrito de suministros. «Tal vez no», concedió él poniéndose de pie con una elegancia natural, «pero me has despertado mi curiosidad. ¿Sabes? Llevo 2 horas sentado en ese sofá, revisando contratos aburridos, cuando llegaste aquí con tu pequeño ejército de trapos y productos de limpieza. Te vi trabajar y fue fascinante». Carmen frunció el ceño confundida. «¿Fascinante? No hay nada fascinante en limpiar pisos, señor». «Alejandro», corrigió él suavemente, «y te equivocas. Hay algo fascinante en la dedicación, en la precisión con la que limpias cada superficie, en cómo tu rostro se concentra cuando encuentras una mancha difícil. Es como ver a un artista trabajar». Un calor extraño se extendió por las mejillas de Carmen. ¿Se estaba burlando de ella? Tenía que ser eso. Los hombres como él no hablaban así con mujeres como ella. «Me está tomando el pelo», dijo, empujando su carrito hacia la salida. «Carmen, espera». Algo en la forma en que pronunció su nombre hizo que se detuviera. Cuando se giró, él estaba más cerca, lo suficiente para que pudiera ver las pequeñas líneas de cansancio alrededor de sus ojos, las sombras bajo ellos que hablaban de noches sin dormir. «¿Tienes hambre?», preguntó de repente. «¿Qué? Hambre. ¿Has cenado?». Carmen parpadeó, desconcertada por el rumbo que había tomado la conversación. «Yo... no, pero... perfecto. Hay un diner a 2 cuadras de aquí que hace los mejores hotcakes de Nueva York a cualquier hora. ¿Me acompañarías?». «Señor Alejandro, yo no puedo», balbuceó Carmen señalando su uniforme manchado y su aspecto desaliñado. «Míreme, no puedo ir a ningún lugar con usted». Alejandro la miró de arriba abajo, pero no con el desprecio que ella esperaba. Sus ojos grises se suavizaron. «Te veo, Carmen. Veo a una mujer que ha trabajado más horas hoy que la mayoría de la gente en toda la semana.
Veo manos fuertes que no temen al trabajo duro. Veo ojos hermosos que brillan con inteligencia a pesar del cansancio. Hizo una pausa. Y veo a alguien que probablemente no ha comido una comida decente en días. Las lágrimas amenazaron con brotar de los ojos de Carmen. ¿Cuándo había sido la última vez que alguien realmente la había visto? No como la invisible mujer de la limpieza, sino como una persona real con sentimientos y necesidades. ¿Por qué? Susurró. ¿Por qué sería amable conmigo? La pregunta pareció atravesar algo profundo en el pecho de Alejandro. Se acercó un paso más, y Carmen pudo oler su colonia nuevamente, mezclada con algo más personal, más humano. Porque hace 3 horas estaba sentado en ese sofá pensando en tirarme desde la terraza de mi penthouse. Carmen jadeó, llevándose una mano a la boca. Y entonces apareciste tú, continuó él con voz ronca, trabajando con una dignidad que yo perdí hace años. Me quedé ahí, observándote, y por primera vez en meses no pensé en morir. Pensé en vivir, en lo que significaba realmente trabajar por algo, luchar por algo. Sus ojos se encontraron con los de ella. Así que tal vez la pregunta correcta es, ¿por qué no sería amable contigo? El silencio se extendió entre ellos, cargado de una intimidad inesperada. Carmen sentía como si estuviera al borde de un precipicio, y un paso en cualquier dirección cambiaría su vida para siempre. Un diner, dijo finalmente. Su voz apenas un susurro. Un diner, confirmó él, y su sonrisa fue como el sol saliendo después de una tormenta. 20 minutos después, Carmen se encontraba sentada en un booth de vinilo rojo en Mel's All Night Diner, frente al hombre más rico que había conocido en su vida, compartiendo una pila de hot cakes que olían a cielo. No puedo creer que esté haciendo esto, murmuró, cortando un pedazo de hot cake con mantequilla derretida. ¿Comiendo?, preguntó Alejandro con una sonrisa traviesa. Espero que no sea la primera vez. Carmen se rió a pesar de sí misma, y el sonido pareció sorprender a ambos. No, me refiero a esto, sentada aquí con usted. Alejandro. Pronunció su nombre cuidadosamente, como si fuera algo precioso que pudiera romperse. ¿Qué tiene de malo?, preguntó él tomando un sorbo de café negro. ¡Todo!, exclamó Carmen gesticulando con el tenedor. ¿Usted es? ¿Quién es usted exactamente? Alejandro sonrió, pero había una sombra en sus ojos. ¿Realmente quieres saberlo? Carmen asintió, aunque parte de ella temía la respuesta. Alejandro Vega, CEO de Vega International. Probablemente has visto nuestros edificios por toda la ciudad. Hizo una pausa. Forbes dice que valgo alrededor de $2.8 billones. Aunque honestamente, después de cierto punto, los números dejan de tener significado. Carmen casi se atraganta con su café. ¿2.8 billones? Alejandro jugó con su taza. Heredé el negocio de mi padre cuando tenía 25 años. Él construyó un imperio y yo simplemente no lo dejé colapsar. Aunque hubo veces en que deseé que lo hiciera. ¿Por qué? La pregunta salió antes de que Carmen pudiera detenerla. Alejandro la miró con sorpresa, como si no esperara su curiosidad, porque el dinero no compra las cosas que realmente importan. Su voz se volvió amarga. No compra el amor verdadero, no compra la familia, no compra la paz mental. Solo compra una jaula más grande, pero sigue siendo una jaula. Carmen estudió su rostro, viendo las líneas de tensión, la soledad que se escondía detrás de la fachada perfecta. Carmen estudió su rostro, viendo las líneas de tensión, la soledad que se escondía detrás de la fachada perfecta. Debe ser muy solitario, dijo suavemente. Alejandro la miró con sorpresa nuevamente. La mayoría de la gente me dice lo afortunado que soy. Bueno, yo no soy la mayoría de la gente. Carmen tomó otro bocado de hot cake. Y además, el dinero no significa nada si no tienes con quién compartirlo. ¿Y tú?, preguntó él inclinándose hacia adelante. ¿Tienes con quién compartir? Carmen bajó la mirada. Mi madre, en Guatemala. Le envío dinero cada mes para sus medicinas. Tiene diabetes. Hizo una pausa. Hace 3 años que no la veo. No puedo permitirme el viaje, y si dejo el trabajo, ¿cuántos trabajos tienes? 3. Limpio oficinas de 6 de la mañana a 2 de la tarde. Después trabajo en una lavandería hasta las 8. Y luego limpio hoteles y edificios hasta que termine. Alejandro se quedó callado por un momento procesando esta información. ¿Cuándo duermes? Carmen se encogió de hombros. Cuando puedo. 3-4 horas por noche. A veces menos. Lo miró. Por eso me quedé dormida en su hombro. Lo siento otra vez. No te disculpes. La voz de Alejandro era firme. Nunca te disculpes por trabajar tan duro. La mayoría de la gente no entiende lo que es el sacrificio real. ¿Y usted sí? Más de lo que te imaginas. Alejandro se recostó contra el respaldo del asiento,
Mi padre me hizo trabajar en cada departamento de la empresa antes de darme cualquier posición de autoridad. Pasé un verano completo limpiando baños en uno de nuestros edificios de oficinas. Carmen alzó una ceja escéptica. ¿En serio? En serio. Y déjame decirte, limpiar baños después de ejecutivos con problemas digestivos me enseñó más sobre humildad que cualquier curso de MBA. Su sonrisa se desvaneció. Aunque me temo que he perdido esa humildad en algún lugar del camino. No lo creo, dijo Carmen sin pensar. ¿Por qué no? Porque si la hubiera perdido completamente no estaríamos aquí ahora mismo. No habría invitado a una empleada de limpieza a desayunar a medianoche. Hizo una pausa. A menos que haga esto seguido, Alejandro se rió, un sonido rico y genuino. Carmen, puedo asegurarte que esta es la primera vez en mi vida que invito a alguien que conocí mientras dormía en mi hombro a comer hot cakes a medianoche. ¿Y por qué lo hizo? La pregunta se quedó suspendida en el aire entre ellos. Alejandro la estudió con esos ojos grises penetrantes, como si estuviera tratando de resolver un rompecabezas particularmente complejo. Honestamente, no lo sé. Hizo una pausa. No, eso es mentira. Sí lo sé. Cuando despertaste y me miraste con esos ojos no vi codicia. No vi cálculo. No vi a alguien tratando de averiguar qué podía sacar de mí. Solo vi sorpresa genuina. Tal vez un poco de pánico. Sonrió. Fue refrescante. Carmen sintió que sus mejillas se calentaban otra vez. Bueno, no sabía quién era usted. ¿Y ahora que lo sabes? Carmen lo consideró, mordisqueando su labio inferior de una manera que hizo que Alejandro tuviera que apartar la mirada por un momento. Ahora sé que es alguien que estaba considerando lastimarse a sí mismo hace unas horas, y eso me preocupa más que todos sus billones. Alejandro se quedó inmóvil. Carmen, no tiene que hablar de eso si no quiere, se apresuró a decir, pero extendió su mano a través de la mesa, cubriendo la suya brevemente antes de retirarse como si se hubiera quemado. El mundo sería menos brillante sin usted en él. Por un momento Alejandro no pudo hablar. Había tenido psicólogos, psiquiatras, consejeros espirituales, todos tratando de convencerlo de que su vida tenía valor. Pero ninguna de sus palabras caras había tocado algo tan profundo dentro de él como estas simples palabras de una mujer que lo conocía desde hacía menos de 2 horas. ¿Cómo puedes decir eso?, murmuró. Ni siquiera me conoces. Conozco lo suficiente. Carmen jugó con su servilleta. Conozco a alguien que se queda despierto hasta tarde preocupándose por sus responsabilidades. Conozco a alguien que nota cuando una empleada de limpieza necesita descansar. Conozco a alguien que compra desayuno para una extraña porque vio que tenía hambre. Lo miró directamente. Eso me dice más sobre usted que cualquier artículo de revista. Alejandro sintió algo quebrarse dentro de su pecho. Algo que había estado endureciéndose durante años de soledad y presión. Mi esposa me dejó hace 6 meses, dijo de repente, sorprendiéndose a sí mismo con la confesión. Se llevó a nuestros hijos. Dijeron que era por el dinero, pero no fue por eso. Fue porque me convertí en alguien que ella no podía reconocer. Alguien que yo no podía reconocer. Carmen esperó instintivamente sabiendo que había más. Los niños. Isabela tiene 8 años y Diego tiene 5. Solían correr a abrazarme cuando llegaba a casa. Pero en los últimos años yo llegaba tan tarde que ya estaban dormidos. Y cuando los veía en las mañanas, yo ya estaba distraído, pensando en fusiones y adquisiciones y números trimestrales. Su voz se quebró ligeramente. Un día, Isabela me preguntó por qué papá nunca jugaba con ella más, y no supe qué responder, porque no recordaba la última vez que había jugado con mis propios hijos. Las lágrimas se acumularon en los ojos de Carmen. ¿Dónde están ahora? En Madrid con la familia de Elena, mi ex esposa. Alejandro apretó las manos en puños sobre la mesa. Tengo visitas programadas, por supuesto, 1 vez al mes, como si mis propios hijos fueran una cita en mi calendario. ¿Ha intentado cambiar eso? ¿Cómo? La voz de Alejandro estaba llena de frustración. Tengo responsabilidades, Carmen. Miles de empleados que dependen de mí. Inversores, clientes, contratos que valen millones. No puedo simplemente irme. Carmen lo miró con una expresión que él no pudo descifrar. ¿Puede preguntarle algo? Él asintió. Si supiera que iba a morir mañana, ¿estaría preocupado por esos contratos o por el hecho de que sus hijos no lo recuerden jugando con ellos? La pregunta lo golpeó como un puño en el estómago. Alejandro se quedó callado por largo tiempo, mirando el café que se enfriaba en su taza. Mis hijos, murmuró finalmente. Entonces ya sabe cuál es la respuesta. Pero no es tan simple. Tal vez no, concedió Carmen. Pero tal vez tampoco sea tan complicado como usted lo ha hecho. Alejandro la miró con una mezcla de admiración y frustración. ¿Cómo puedes ser tan sabia? Trabajas 3 empleos, apenas duermes y sin embargo tienes más claridad que yo con todos mis asesores y consultores.
Carmen sonrió tristemente, porque cuando no tienes nada que perder, es más fácil ver lo que realmente importa. Tienes razón. Alejandro se pasó una mano por el cabello. Dios, tienes razón. Permanecieron en silencio por un momento, cada uno perdido en sus pensamientos. Finalmente Alejandro levantó la mirada. ¿Puedo preguntarte algo personal? Carmen asintió aunque se tensó ligeramente. ¿Por qué viniste a Estados Unidos? Para enviar dinero a casa. En Guatemala, con mi educación, solo podía ganar unos pocos quetzales al día. Aquí, aunque trabajo más horas, puedo ganar en una semana lo que allá ganaba en 2 meses. Hizo una pausa. Mi madre necesita tratamiento médico que no puede costear, y mi hermana menor quiere estudiar medicina. Yo soy la única que puede ayudarlas. ¿Y qué hay de tu propia vida? ¿Tus sueños? Carmen se rió, pero no había humor en el sonido. Los sueños son un lujo que no puedo permitirme. Eso no es cierto. La voz de Alejandro era firme. Todos merecen tener sueños. ¿Así? ¿Y cuáles son los suyos? La pregunta lo tomó desprevenido. Yo, comenzó, luego se detuvo. No lo sé. Hace tanto tiempo que no pienso en términos de sueños, solo en términos de objetivos y metas comerciales. Entonces estamos igualados, dijo Carmen suavemente. Ambos hemos olvidado cómo soñar. Alejandro la miró y algo pasó entre ellos, una conexión que ninguno de los dos había esperado. Era como si se hubieran reconocido. 2 almas perdidas que se habían encontrado en el lugar más improbable. Carmen, dijo de repente, ¿te gustaría trabajar para mí? La pregunta la tomó tan desprevenida que casi derrama su café. ¿Qué? Como mi asistente personal. Pagaría 5 veces lo que ganas ahora en todos tus trabajos combinados. Tendrías seguro médico, vacaciones pagadas y podrías enviar dinero a tu familia sin tener que matarte trabajando. Carmen parpadeó tratando de procesar lo que había escuchado. ¿Por qué haría eso? Porque me has dado más perspectiva en 2 horas de lo que he tenido en años. Porque veo en ti una sabiduría y una integridad que la mayoría de la gente que me rodea carece. Y porque, hizo una pausa, porque creo que podríamos ayudarnos mutuamente. No sé nada sobre ser asistente de alguien como usted. Puedes aprender. Alejandro se inclinó hacia adelante y había una urgencia en su voz que la asustó y la emocionó al mismo tiempo. Carmen, tengo la sensación de que esta noche no fue una coincidencia. Tal vez ambos necesitábamos que esto pasara. Carmen lo miró buscando señales de que esto fuera algún tipo de broma cruel. Pero sus ojos grises eran serios, casi desesperados. ¿Qué pasa si no funciona? ¿Qué pasa si no soy lo que usted espera? Entonces tendrás experiencia de haber trabajado para una empresa Fortune 500, una carta de recomendación que te abrirá cualquier puerta, y suficiente dinero ahorrado para tomar el tiempo que necesites para encontrar algo que realmente te guste. Carmen sintió como si estuviera en un sueño. Cosas como esta no le pasaban a gente como ella. No en la vida real. Necesito pensarlo, dijo finalmente. Por supuesto. Alejandro sacó una tarjeta de su billetera y escribió algo en el reverso. Este es mi número personal. Llámame cuando hayas decidido. Carmen tomó la tarjeta con manos temblorosas. Era de papel grueso, con lettering dorado, y se sentía cara incluso al tacto. ¿Y si digo no? Entonces respetaré tu decisión. Alejandro sonrió. Pero espero que no lo hagas. El resto de la madrugada pasó en una nebulosa de conversación. Hablaron de todo y de nada. De libros que habían leído, de películas que les gustaban, de lugares que habían visitado o que soñaban visitar. Alejandro le contó sobre crecer en Madrid, sobre la presión de vivir bajo la sombra de un padre exitoso. Carmen le habló de su infancia en Guatemala, de ayudar a su madre a vender flores en el mercado, de las noches que pasaba estudiando a la luz de una vela porque no había electricidad. Cuando finalmente salieron del diner, el sol comenzaba a asomar por el horizonte, pintando el cielo de Nueva York en tonos de rosa y dorado. Te llevaré a casa, ofreció Alejandro. No es necesario. Puedo tomar el metro. Carmen. Su voz tenía esa cualidad que hacía que ella se detuviera y lo mirara. Por favor, déjame hacer esto. 20 minutos después, se encontraba en el asiento de cuero de un Mercedes negro que probablemente costaba más que todo lo que ella ganaría en su vida. El conductor, un hombre mayor llamado Roberto, la saludó cordialmente en español, lo que la hizo sentir un poco menos fuera de lugar. ¿Cómo supo que hablo español?, preguntó Carmen cuando se instalaron en el asiento trasero. Su acento, dijo Alejandro. Muy sutil, pero está ahí. Además, su nombre, buen oído. Nací en Madrid, pero mi familia se mudó aquí cuando tenía 12 años. Mi padre quería expandir el negocio a Estados Unidos. Miró por la ventana. A veces extraño España. Las tardes perezosas, las siestas, la forma en que la gente se toma tiempo para realmente disfrutar la vida. ¿Por qué no regresa? El negocio está aquí ahora.
Mis responsabilidades están aquí. Carmen no dijo nada, pero Alejandro pudo leer la pregunta en sus ojos. Tienes razón, admitió. Son excusas. La verdad es que tengo miedo. ¿De qué? De que si voy, Elena no me deje ver a los niños. De que si me alejo del negocio todo se desmorone. De que si cambio mi vida, descubra que era la única vida que podía vivir. La miró. ¿Es tonto? No es tonto, es humano. Carmen estudió su perfil en la luz suave de la mañana. Pero tal vez el miedo no es razón suficiente para quedarse atrapado. Llegaron al edificio de apartamentos de Carmen en el Bronx, un edificio viejo con escaleras de incendio oxidadas y grafiti en las paredes. Alejandro miró alrededor, y Carmen pudo ver el shock en sus ojos mientras procesaba las condiciones en las que vivía. Carmen, no, dijo ella rápidamente, adivinando sus pensamientos. No diga nada, no me haga sentir mal por donde vivo. No iba a hacer eso. Su voz era suave. Iba a decir que admiro tu fortaleza. Vivir aquí, trabajar como lo haces y aún así mantener esperanza, eso requiere un tipo de valentía que yo no tengo. Carmen lo miró, sorprendida por la sinceridad en su voz. Todos tenemos nuestras batallas, Alejandro. Las suyas simplemente son diferentes a las mías. Se miraron por un momento y Carmen sintió algo moverse en su pecho, algo peligroso y emocionante que la asustó. Debería irme, murmuró. Carmen, espera. Alejandro la tomó de la mano y la electricidad que pasó entre ellos hizo que ambos se quedaran inmóviles. Sea cual sea tu decisión sobre el trabajo, me gustaría verte de nuevo. ¿Por qué? Porque en una noche me has recordado quién solía ser. Y me gustaría descubrir quién podría llegar a ser. Carmen sentía como si su corazón fuera a salirse de su pecho. Esto es loco, susurró. Lo sé, somos de mundos completamente diferentes. Lo sé, esto no puede funcionar. Tal vez no. Alejandro se acercó un poco más. Pero ¿y si funciona? Por un momento Carmen se permitió imaginar cómo sería. Despertarse en una cama cómoda en lugar de un colchón en el suelo. No preocuparse por si tendría suficiente dinero para comer y para enviar a casa. Trabajar en una oficina con aire acondicionado en lugar de limpiar pisos hasta que le dolieran las rodillas. Y Alejandro, verlo todos los días, ayudarlo a reconectar con la persona que solía ser. Tal vez incluso, tengo que irme, dijo de repente, abriendo la puerta del coche antes de que pudiera cambiar de opinión. ¡Carmen! Pero ella ya estaba corriendo hacia el edificio con la tarjeta de Alejandro apretada en su mano como si fuera un salvavidas. Los siguientes 2 días fueron los más largos de la vida de Carmen. Trabajó sus turnos como siempre, pero su mente estaba en otra parte. Cada vez que limpiaba un piso pensaba en oficinas con alfombras gruesas. Cada vez que sus manos se agrietaban por los químicos de limpieza, pensaba en tener un escritorio propio, tal vez incluso una computadora. Pero más que eso pensaba en Alejandro, en la soledad que había visto en sus ojos, en la forma en que su voz se había quebrado cuando habló de sus hijos, en cómo había parecido más vivo durante esas horas en el diner que probablemente en años. María, su compañera de cuarto, la encontró mirando la tarjeta de negocios por 20ª vez esa noche. ¿Vas a llamar a ese hombre o vas a derretir esa tarjeta con la mirada?, preguntó en español tirándose en el colchón al lado del de Carmen. No sé qué hacer, María. Carmen suspiró. Es demasiado bueno para ser verdad. ¿Qué quiere realmente de mí? Tal vez exactamente lo que dijo que quería. Los hombres como él no se interesan en mujeres como yo. No de esa manera. ¿De qué manera? Carmen se sonrojó. Yo no dije, no tenías que decirlo. Se te ve en la cara. María sonrió. ¿Te gusta? Apenas lo conozco. Eso no fue lo que pregunté. Carmen cerró los ojos. Sí, Dios me ayude, sí me gusta. Pero es imposible, María. Él es Alejandro Vega. Yo soy nadie. Eres Carmen Morales. Trabajas más duro que cualquier persona que conozco. Eres inteligente, hermosa y tienes un corazón del tamaño de Guatemala. María le tomó la mano. Si ese hombre no puede ver eso, es su pérdida. Carmen sonrió débilmente. ¿Y si acepto y todo sale mal? ¿Y si me despide después de una semana? ¿Y si funciona? Interrumpió María. ¿Y si esta es tu oportunidad de tener la vida que mereces? Esa noche Carmen no durmió. Se quedó despierta mirando el techo agrietado, pensando en las palabras de María. Pensando en su madre, que trabajaba a pesar del dolor de la diabetes porque no tenía otra opción. Pensando en su hermana Ana, que había tenido que dejar la escuela para ayudar en casa. Pensando en Alejandro, sentado solo en ese hotel de lujo, tan perdido como ella, pero de maneras diferentes, a las 5 de la mañana, antes de que el valor pudiera abandonarla, marcó el número en la tarjeta. Alejandro contestó al primer timbre. ¿Carmen? Sí. Su voz sonaba ronca por la falta de sueño. Sobre su oferta. ¿Sí? La acepto, sí. Si todavía está disponible.
El silencio del otro lado la hizo preguntarse si había cometido un error terrible. Luego escuchó algo que sonaba como un suspiro de alivio. «Gracias», murmuró Alejandro. No sabía cuánto necesitaba escuchar eso hasta ahora. «¿Cuándo empiezo? ¿Qué tal hoy? ¿Hoy? Pero tengo que avisar en mis otros trabajos y no tengo ropa apropiada y... Carmen». Su voz tenía esa cualidad calmante otra vez. «Respira. Todo eso lo resolveremos. ¿Puedes estar en mi oficina a las 10? «Sí, creo que sí. Perfecto». «Y Carmen». «Bienvenida al equipo». 3 horas después, Carmen estaba parada frente al edificio Vega en Manhattan, una torre de cristal y acero de 50 pisos que se alzaba hacia el cielo como una aguja moderna. Se había puesto su mejor vestido, uno negro que había comprado en una tienda de segunda mano para entrevistas de trabajo, y se había recogido el cabello en un moño que esperaba se viera profesional. El lobby era aún más intimidante de lo que había imaginado. Mármol blanco en todas partes, una fuente en el centro, y recepcionistas que parecían modelos de revista. Una de ellas, una rubia con una sonrisa perfecta, la miró de arriba abajo con obvio juicio. «¿Puedo ayudarla?», preguntó en un tono que sugería que dudaba poder hacerlo. «Tengo una cita con el señor Vega». «Carmen Morales». La recepcionista revisó su computadora y su expresión cambió a sorpresa, luego a algo parecido al respeto. «Por supuesto, señorita Morales. El señor Vega la está esperando. El ascensor ejecutivo la llevará directamente al piso 50. El ascensor era una caja de cristal que ofrecía vistas panorámicas de Nueva York mientras subía. Carmen sintió que su estómago se quedaba varios pisos atrás. Cuando las puertas se abrieron en el piso 50, se encontró frente a otra recepcionista. Esta vez una mujer mayor con cabello canoso y una sonrisa genuina. «Usted debe ser Carmen», dijo en español con acento argentino. «Soy Isabel, la secretaria de Alejandro. Él me habló mucho de usted». «¿En serio?». Carmen no pudo ocultar su sorpresa. «Sí». Isabel se acercó y bajó la voz conspirativamente. «No lo he visto tan esperanzado en años. Sea lo que sea que hizo la otra noche, gracias». Antes de que Carmen pudiera responder, se abrió la puerta de la oficina principal y apareció Alejandro. Llevaba un traje gris impecable, pero sus ojos eran los mismos, y cuando la vio, su rostro se iluminó con una sonrisa que hizo que las rodillas de Carmen se sintieran débiles. «Carmen, llegaste. Dije que vendría. Lo sé, pero...». Se acercó y, para sorpresa de Carmen, la abrazó brevemente. «Me alegra que estés aquí». El contacto envió ondas de calor por todo el cuerpo de Carmen, y tuvo que dar un paso atrás para poder pensar claramente. «Entonces, ¿qué hago exactamente?». Alejandro sonrió. «Ven, te muestro tu oficina», Carmen parpadeó. «¿Mi oficina?». «Bueno, técnicamente es parte de la suite ejecutiva, pero tienes tu propio espacio». La llevó por un pasillo corto hasta una habitación que era más grande que el apartamento que compartía con María. Tenía ventanas del piso al techo con vistas de Central Park, un escritorio de madera pulida, una computadora que se veía más cara que su salario anual anterior y una pequeña área de estar con sofás de cuero. «Esto es». Carmen se quedó sin palabras. «¿Te gusta?». «Es demasiado. Yo no merezco». «Carmen». Alejandro se puso frente a ella forzándola a mirarlo. «Deja de decir que no mereces cosas buenas. Trabajaste 3 empleos durante años para ayudar a tu familia. Si eso no te hace merecedora de una oficina bonita, no sé qué lo haría». Carmen sintió lágrimas acumulándose en sus ojos. «Tengo miedo», susurró. «¿De qué?». «De despertar y descubrir que todo esto es un sueño. De no ser lo suficientemente buena para esto. De decepcionarte». Alejandro extendió una mano y suavemente limpió una lágrima que había escapado por su mejilla. «¿Puedo contarte un secreto?». Ella asintió. «Yo también tengo miedo. Tengo miedo de que me recuerdes lo mucho que he perdido de vista lo que realmente importa y no sea capaz de cambiarlo. Tengo miedo de que veas la persona en que me he convertido y decidas que no vale la pena conocerla». Su voz se volvió más suave. «Pero tal vez podemos tener miedo juntos, ¿sí?». Carmen lo miró, viendo la vulnerabilidad en sus ojos, la esperanza mezclada con terror. Era la misma mezcla de emociones que sentía en su propio pecho. «Sí», murmuró, «podemos intentarlo». Los primeros días fueron una curva de aprendizaje empinada. Isabel se convirtió en su mentora, enseñándole los sistemas de la empresa, cómo manejar la agenda de Alejandro, cómo lidiar con clientes e inversionistas. Carmen descubrió que tenía un talento natural para la organización y su memoria para los detalles impresionó incluso a los ejecutivos más veteranos. Pero lo mejor de todo era trabajar cerca de Alejandro. Ella lo veía en reuniones, observando cómo su mente brillante navegaba por problemas complejos, cómo inspiraba lealtad en sus empleados, cómo llevaba el peso de enormes responsabilidades con gracia. Pero también veía los momentos privados, cuando se frotaba las sienes después de una llamada particularmente difícil,
cuando miraba fotos de sus hijos en su teléfono cuando pensaba que nadie estaba viendo, cuando se quedaba hasta muy tarde trabajando porque no quería ir a casa a un apartamento vacío. Una noche, 2 semanas después de que comenzara a trabajar, Carmen encontró a Alejandro aún en su oficina a las 11 de la noche, rodeado de papeles y con una expresión de frustración. «¿Alejandro? ¿Está bien?» Él levantó la mirada y se veía agotado. «El consejo quiere que cierre la planta de manufactura en Cleveland. 200 familias perderían sus empleos justo antes de Navidad». Carmen se acercó mirando los números en su escritorio. «¿Hay alguna alternativa?» «No según estos números». Alejandro se recostó en su silla. «Pero esos números no muestran a John Martínez, que ha trabajado en esa planta durante 20 años y apenas compró su primera casa. No muestran a Sarah Chen, que es madre soltera de 2 niños y cuenta con ese trabajo para el seguro médico». Carmen estudió su rostro, viendo el conflicto que lo desgarraba. «¿Conoce a esos empleados personalmente?» «Visité la planta el mes pasado. Quería ver las operaciones por mí mismo». Alejandro sonrió tristemente. «Mi padre solía decir que no puedes dirigir una empresa desde una torre de marfil. Tienes que conocer a la gente que hace que todo funcione». Suena como un hombre sabio. Lo era, y se estaría avergonzando de mí ahora. Alejandro se frotó la cara. Él nunca habría cerrado esa planta sin agotar todas las otras opciones. Carmen se quedó callada por un momento, procesando la información. «¿Qué tal si no la cierra?» «Carmen, los números dicen que la planta está perdiendo dinero ahora. Pero ¿qué tal si hubiera una manera de hacerla rentable otra vez?» Alejandro la miró con curiosidad. «¿Qué tienes en mente?» «No sé nada sobre manufactura», admitió Carmen, «pero sé sobre trabajar duro para mantener a una familia. Y sé que a veces, cuando las cosas se ven imposibles, necesitas encontrar una perspectiva diferente». Se sentó en la silla frente a su escritorio. «¿Qué hace exactamente esa planta?» «Componentes para dispositivos electrónicos, principalmente para teléfonos y tablets». «¿Y por qué está perdiendo dinero?» «Competencia extranjera. Pueden hacer los mismos componentes por la mitad del costo». Carmen asintió pensando. «¿Pero pueden hacerlos con la misma calidad?» «No. Nuestros estándares de control de calidad son mucho más altos. Pero los clientes están dispuestos a sacrificar algo de calidad por el precio más bajo». «¿Todos los clientes?» Alejandro frunció el ceño. «¿Qué quieres decir?» «Bueno, usted dijo que sus componentes son de mayor calidad. Eso debe valer algo para algunos clientes, ¿verdad? Los que realmente se preocupan por hacer productos duraderos en lugar de solo baratos». Alejandro se enderezó en su silla y Carmen pudo ver las ruedas girando en su mente. «Está sugiriendo que nos enfoquemos en el mercado premium. Clientes que están dispuestos a pagar más por mejor calidad». «No sé si eso funcionaría», dijo Carmen rápidamente. «Solo estoy preguntando si podría». Alejandro alcanzó su teléfono. «Marcus, sí, soy yo. Sé que es tarde. Necesito que me consigas toda la información que tenemos sobre el segmento de mercado premium para componentes electrónicos». «Sí, ahora». Colgó y miró a Carmen con algo parecido al asombro. «¿Sabes que podrías haber encontrado la solución que hemos estado buscando durante meses?» Carmen se sonrojó. «Probablemente es una idea tonta». «No, no lo es. Es brillante en su simplicidad». Alejandro se puso de pie y comenzó a caminar por la oficina. «Hemos estado tan enfocados en competir en precio que nunca consideramos competir en valor. Si podemos posicionar esa planta como la fuente premium para componentes de alta calidad, los empleados mantendrían sus trabajos», terminó Carmen. «Exacto». Alejandro se detuvo frente a su escritorio. «Carmen, ¿cómo es que en 2 semanas has visto algo que a mí y a todo mi equipo ejecutivo se nos escapó?» «Tal vez porque yo no estaba viendo números. Estaba viendo personas». Alejandro la miró por un largo momento, y había algo en sus ojos que hizo que el corazón de Carmen se acelerara. «Eres extraordinaria», murmuró. El momento se extendió entre ellos, cargado de una tensión que ninguno se atrevía a nombrar. Finalmente Carmen se aclaró la garganta. «Debería irme. Es tarde». «Sí, por supuesto». Alejandro se dirigió hacia su escritorio. «Te llevaré a casa. No es necesario. Puedo tomar el metro». «Carmen». Su voz tenía esa cualidad otra vez, esa que hacía que ella se detuviera. «Por favor». 30 minutos después estaban sentados en el Mercedes en silencio, ambos perdidos en sus pensamientos. Cuando llegaron al edificio de Carmen, Alejandro apagó el motor. «Carmen», comenzó, luego se detuvo. «¿Sí? Nada. Es solo... Gracias. Por la idea sobre la planta, por todo». Carmen lo miró, viendo la sinceridad en sus ojos, la gratitud mezclada con algo más profundo. «De nada». Cuando se inclinó para darle un beso en la mejilla en despedida, Alejandro giró su cabeza en el mismo momento y sus labios se rozaron. Fue apenas un contacto,
Un susurro de posibilidad, pero fue suficiente para que ambos se quedaran inmóviles. «Lo siento», murmuró Alejandro. «No debería». «Shh», susurró Carmen, y antes de que pudiera perder el valor, presionó sus labios contra los suyos. El beso fue suave al principio, tentativo, como si ambos estuvieran tratando de memorizar el momento. Luego se profundizó, años de soledad y anhelo vertidos en esa conexión. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban respirando con dificultad. «Carmen», murmuró Alejandro contra su frente. «Esto es loco», terminó ella. «Complicado, imposible, pero se siente correcto», susurraron al mismo tiempo. Se miraron, y Carmen vio su propio asombro reflejado en los ojos grises de Alejandro. «No sé qué hacer con esto», admitió él. «Yo tampoco». Carmen puso una mano en su mejilla. «Pero tal vez no tenemos que decidir todo esta noche». Alejandro cubrió su mano con la suya. «Eres demasiado buena para mí». «Deja de decir eso. Ambos tenemos valor, Alejandro. Solo de maneras diferentes». Él sonrió. Esa sonrisa que hacía que su rostro se transformara completamente. «¿Cómo llegué a ser tan afortunado de encontrarte? Tal vez no fue suerte. Tal vez ambos necesitábamos que esto pasara». Esa noche Carmen se quedó despierta mirando el techo, sus labios aún hormigueando del beso. Al otro lado de la ciudad, Alejandro hacía lo mismo, ambos preguntándose si se atreverían a esperar que esto que habían encontrado pudiera ser real. Los siguientes días fueron una danza cuidadosa. En la oficina mantenían las apariencias profesionales, pero había momentos, una mirada prolongada, un roce accidental de manos, una sonrisa secreta, que hablaban de la nueva intimidad entre ellos. Carmen también notó cambios en Alejandro. Empezó a dejar la oficina más temprano. Había llamadas telefónicas en español que ella sabía que eran con sus hijos. Una tarde lo encontró practicando palabras en inglés que Isabela le había enseñado durante su última videollamada. «Cool», decía, con su acento español haciendo la palabra sonar encantadora. «That's so cool, mija». Carmen sonrió desde la puerta. «¿Practicando?» Alejandro se sonrojó ligeramente. «Isabela dice que mi inglés es too formal, papá. Quiere que aprenda palabras más casuales». «¿Y cómo va?» «Terrible, probablemente. Pero ella se ríe mucho y eso hace que valga la pena». Carmen se acercó a su escritorio. «¿Cuándo fue la última vez que los viste?» «Hace 2 meses». La voz de Alejandro se ensombreció. «Elena dice que puedo visitarlos en Navidad, pero solo si no interfiero con sus planes familiares». «Eso debe ser duro». «Lo es». Alejandro se recostó en su silla. «A veces pienso en simplemente ir a Madrid, aparecerme en su puerta y pedirle a Elena que me dé otra oportunidad de ser el padre que debería haber sido desde el principio. ¿Por qué no lo hace?» «Porque tengo miedo de que diga no». «¿Y por qué?» Hizo una pausa. «Porque no estoy seguro de que haya cambiado lo suficiente como para merecerlo». Carmen estudió su rostro, viendo la duda que lo atormentaba. ¿Ha hablado con ella recientemente? ¿Le ha dicho cómo se siente? «No. Nuestras conversaciones son estrictamente sobre los niños. Arreglos de visita, informes escolares, cosas así. Tal vez debería cambiar eso». Alejandro la miró con curiosidad. «¿Qué quieres decir?» «Elena se casó con usted por una razón. Debe haber visto algo en usted que valía la pena amar. Tal vez solo necesita que le recuerden quién es esa persona». Esa noche, Alejandro se quedó hasta tarde otra vez, pero esta vez no estaba trabajando en contratos o fusiones. Estaba escribiendo una carta. Una carta a Elena, tratando de poner en palabras años de arrepentimiento, de crecimiento, de esperanza. Carmen lo encontró hacia las 10, rodeado de borradores arrugados. ¿Cómo le dices a alguien que has cambiado cuando las acciones que causaron el daño no se pueden deshacer?, preguntó sin levantar la mirada. Carmen se sentó frente a él. «Le dices la verdad. Le dices que sabes que cometiste errores, que entiendes por qué se fue y que estás dispuesto a hacer lo que sea necesario para demostrar que el hombre que se enamoró de ella aún existe. Y si no me cree, entonces tendrás que demostrarle que es verdad, no con palabras, sino con acciones». Carmen hizo una pausa. «Alejandro, ¿qué es lo peor que podría pasar si le dices cómo te sientes?» «Podría decir que es demasiado tarde, que he perdido mi oportunidad para siempre. ¿Y cuál es la alternativa? ¿Vivir el resto de tu vida preguntándote qué tal sí?» Alejandro la miró, y en sus ojos Carmen vio el mismo miedo que había sentido la noche que decidió llamarlo y aceptar el trabajo. «Tienes razón», murmuró. «Como siempre, no siempre. Pero en esto creo que sí». Alejandro terminó la carta esa noche. Era honesta, vulnerable, llena de disculpas y promesas. No pedía perdón inmediato, solo la oportunidad de demostrar que había aprendido de sus errores. La envió al día siguiente, y luego comenzó la espera más larga de su vida. Mientras tanto,
La relación entre Carmen y Alejandro siguió profundizándose. No habían vuelto a besarse desde esa noche en el coche, pero había una intimidad creciente entre ellos que era casi más poderosa que la atracción física. Compartían comidas, conversaciones largas, momentos silenciosos donde simplemente disfrutaban de la compañía del otro. Una noche, Alejandro la invitó a cenar en su penthouse. Carmen había esperado algo ostentoso, pero el apartamento, aunque claramente caro, se sentía sorprendentemente acogedor. Había fotos de Isabela y Diego por todas partes, libros en español e inglés llenando las estanterías, y una cocina donde obviamente alguien realmente cocinaba. ¿Cocina?, preguntó Carmen sorprendida. Una de las pocas cosas que aprendí de mi madre antes de que muriera, respondió Alejandro removiendo algo que olía delicioso en la estufa. Paella auténtica valenciana. Espero que tengas hambre. La cena fue perfecta. La paella estaba deliciosa, el vino era suave y la conversación fluía sin esfuerzo. Pero fue después, cuando estaban sentados en el sofá mirando las luces de la ciudad a través de las ventanas del piso al techo, que Carmen finalmente se atrevió a hacer la pregunta que había estado en su mente durante semanas. Alejandro, ¿qué somos nosotros? Él se volvió hacia ella y había una vulnerabilidad en sus ojos que la hizo contener la respiración. No lo sé. Su voz era apenas un susurro. Sé que desde esa noche en el hotel no he podido dejar de pensar en ti. Sé que cuando sonríes me olvido de por qué estaba preocupado. Sé que cuando hablas escucho no solo tus palabras, sino también tu alma. Hizo una pausa. Pero también sé que mi vida está desordenada, que tengo heridas que aún están sanando, que no sé si tengo derecho a pedirte que... Carmen puso un dedo sobre sus labios, silenciándolo. ¿Y si no tienes que pedirme nada? ¿Y si solo dejamos que esto sea lo que es y vemos hacia dónde nos lleva? Alejandro tomó su mano entrelazando sus dedos. ¿No tienes miedo? Estoy aterrada, admitió Carmen. Pero también me siento más viva de lo que me he sentido en años. Carmen, murmuró Alejandro acercándose. Eres lo mejor que me ha pasado en mucho tiempo. Esta vez, cuando se besaron, no había vacilación. Era un beso lleno de promesa, de posibilidad, de dos personas que finalmente se habían encontrado después de estar perdidas durante tanto tiempo. Cuando se separaron, Carmen se acurrucó contra el pecho de Alejandro, escuchando el ritmo constante de su corazón. Alejandro, sea lo que sea que responda Elena, vas a estar bien. Tienes valor de sobra para ser el padre que tus hijos necesitan. Sin importar las circunstancias, Alejandro apretó sus brazos alrededor de ella. Contigo a mi lado. Creo que podría ser valiente para cualquier cosa. Una semana después, llegó la respuesta de Elena. Alejandro la encontró en su escritorio cuando llegó a la oficina, y Carmen supo inmediatamente que algo había cambiado por la expresión en su rostro. «¿Alejandro? ¿Estás bien?» Él levantó la mirada y había lágrimas en sus ojos. Por un momento Carmen pensó que eran lágrimas de dolor, que Elena había rechazado sus súplicas. Luego él sonrió, esa sonrisa radiante que transformaba completamente su rostro. Va a dejarme ver a los niños. No solo en Navidad. Va a considerar dejar que pasen el verano conmigo aquí en Nueva York. Carmen saltó de su silla y corrió hacia él, y Alejandro la levantó, girándola en círculos en medio de la oficina. «Eso es maravilloso», exclamó Carmen. «¿Qué dijo exactamente?» Alejandro la bajó, pero mantuvo sus brazos alrededor de ella. Dijo que mi carta la sorprendió, que había visto cambios en mí durante nuestras videollamadas recientes, en cómo hablo con los niños, en cómo parezco, más presente. Su voz se quebró ligeramente. Dijo que tal vez hay esperanza para que yo sea el padre que Isabela y Diego necesitan. Por supuesto que la hay. Carmen puso sus manos en las mejillas de Alejandro. Siempre la hubo. Solo tenías que encontrarla. La encontré contigo, murmuró él, y la besó suavemente. Fue en ese momento que Isabel tosió discretamente desde la puerta. «Perdón por interrumpir», dijo con una sonrisa traviesa, «pero Alejandro, tienes una videoconferencia con los ejecutivos de Londres en 5 minutos». Alejandro y Carmen se separaron rápidamente, ambos sonrojándose como adolescentes sorprendidos. «Sí, por supuesto», farfulló Alejandro. «Carmen, ¿podrías...?» «Ya me encargo de preparar todo», dijo Carmen, recuperando su compostura profesional, pero sin poder suprimir completamente su sonrisa. Después de la reunión, Alejandro encontró a Carmen en su oficina organizando archivos. «Carmen», comenzó cerrando la puerta detrás de él. «Tengo algo que preguntarte». Ella levantó la mirada notando la seriedad en su tono. «¿Qué es?» «Elena dice que está dispuesta a conocerte». Carmen parpadeó sorprendida. «¿A mí? ¿Por qué?» «Porque le hablé de ti en mi carta. Le dije que había conocido a alguien que me había ayudado a recordar quién solía ser, quién podría volver a ser». Alejandro se acercó a su escritorio.
Le dije que había encontrado a alguien que me hacía querer ser un mejor hombre, un mejor padre. Las lágrimas se acumularon en los ojos de Carmen. Alejandro, sé que es mucho pedir. Sé que conocer a mi ex esposa no es exactamente una cita romántica, pero ella quiere asegurarse de que la persona en mi vida sea buena para los niños también. Carmen sintió una oleada de pánico. ¿Y si no le gusto? ¿Y si piensa que no soy lo suficientemente buena para ti o para ellos? Imposible. Alejandro rodeó el escritorio y tomó sus manos. Eres la persona más genuina, más cariñosa que he conocido. Si Elena no puede ver eso, entonces es ciega. Pero ella es la madre de tus hijos. Su opinión importa. Sí, importa. Pero Carmen... Alejandro se arrodilló frente a su silla, tomando sus manos en las suyas. Tú también importas. Lo que tenemos importa. No voy a permitir que el miedo arruine la mejor cosa que me ha pasado en años. Carmen lo miró, viendo la determinación en sus ojos, la certeza que había reemplazado a la duda. ¿Cuándo quiere conocerme? Viene a Nueva York la próxima semana con los niños para las vacaciones escolares. Sugirió que almorzáramos juntos. En terreno neutral, Carmen respiró profundamente. Está bien. Lo haré. ¿Estás segura? No, admitió Carmen. Pero lo haré de todas maneras, por ti, por nosotros. Alejandro se puso de pie y la besó suavemente. Te amo, murmuró contra sus labios. Las palabras cayeron entre ellos como piedras preciosas, inesperadas pero perfectas. Carmen se quedó inmóvil. ¿Qué dijiste? Alejandro se alejó ligeramente, pánico cruzando su rostro. Lo siento, no deberías haber. Es demasiado pronto, Te amo también, susurró Carmen, y fue como si el sol hubiera salido en medio de una tormenta. ¿En serio? En serio. Carmen sonrió a través de las lágrimas que no sabía que había estado derramando. Te amo, Alejandro Vega, con todos tus billones y todas tus complicaciones y todos tus miedos. Te amo. Esta vez cuando se besaron fue con la fuerza de una revelación, de dos personas que finalmente se habían encontrado completamente. La semana siguiente pasó en una nebulosa de nervios y preparación. Carmen se compró un vestido nuevo para conocer a Elena. Se practicó conversaciones frente al espejo e incluso tomó clases intensivas de inglés para asegurarse de poder comunicarse perfectamente. El día del almuerzo llegó más rápido de lo que cualquiera de ellos había esperado. Se encontraron en un restaurante elegante pero no intimidante en Midtown. Carmen llegó primero, sus manos temblando mientras esperaba. Cuando Elena entró, Carmen la reconoció inmediatamente de las fotos en el apartamento de Alejandro. Era elegante de una manera natural, con cabello castaño ondulado y ojos marrones cálidos. Llevaba un vestido que probablemente costaba más que el salario mensual de Carmen, pero no había nada pretencioso en ella. «Carmen», preguntó en inglés con un ligero acento español. «Sí, Elena, ¿verdad?» Carmen se puso de pie, extendiendo una mano temblorosa. Elena la estudió por un momento. Luego sorprendió a Carmen abrazándola suavemente. «Gracias por venir», dijo en español. «Sé que esto debe ser incómodo para ti». «Gracias por querer conocerme», respondió Carmen, aliviada de poder hablar en su idioma nativo. Se sentaron, y por un momento ninguna supo qué decir. Finalmente, Elena rompió el silencio. «Alejandro se ve diferente», dijo de repente. «En nuestras videollamadas. Más presente. Los niños lo han notado también». Carmen sonrió nerviosamente. «Él está tratando mucho de reconectar con ellos». «Sí. Y según su carta, mucho de ese cambio viene de conocerte a ti». Elena inclinó la cabeza. «Cuéntame sobre ti, Carmen. ¿Cómo conociste a mi ex esposo?» Carmen le contó la historia. La noche en el hotel, quedarse dormida en su hombro, el desayuno en el diner, la oferta de trabajo. Elena escuchó en silencio, asintiendo ocasionalmente. «Entonces no sabías quién era cuando lo conociste», observó Elena cuando Carmen terminó. «No tenía idea. Solo vi a un hombre que parecía tan perdido como yo me sentía. ¿Y ahora? Ahora que sabes sobre el dinero, los negocios, toda la complicación de su vida». Carmen consideró la pregunta cuidadosamente. «Ahora veo a un hombre que está tratando de encontrar el equilibrio entre sus responsabilidades y las personas que ama. Veo a alguien que se preocupa tanto por sus empleados que se queda despierto por las noches buscando maneras de salvar sus empleos. Veo a un padre que practica palabras en inglés para poder conectar mejor con sus hijos». Hizo una pausa. «El dinero no me importa, Elena. La persona sí». Elena estudió el rostro de Carmen por un largo momento. «¿Lo amas?» La pregunta directa tomó a Carmen desprevenida, pero no dudó. «Sí, lo amo. Incluso sabiendo que viene con equipaje, ex esposa, hijos, responsabilidades que a veces lo alejarán de ti». «Especialmente por eso», dijo Carmen firmemente. «No amo solo a Alejandro, Elena.
Amo todo lo que él es, incluyendo el hecho de que Isabela y Diego son la parte más importante de su vida. No querría cambiar eso, incluso si pudiera. Elena sonrió por primera vez desde que llegó. Alejandro tenía razón sobre ti. ¿Qué quiere decir? Dijo que eras diferente, que no estabas interesada en lo que él podía darte, sino en quién él realmente era. Elena tomó un sorbo de agua. Cuando me casé con él, así era yo también. Pero con los años él cambió. Se perdió en el éxito, en la presión, en la idea de que tenía que ser perfecto para todos. Sus ojos se ensombrecieron. Perdí al hombre de quien me enamoré. Pero ese hombre todavía está ahí, dijo Carmen suavemente. Solo necesitaba que alguien le recordara cómo encontrarlo. ¿Y tú hiciste eso? Creo que él lo hizo por sí mismo. Yo solo estaba ahí cuando decidió buscar. Elena asintió lentamente. Carmen, voy a ser honesta contigo. Cuando Alejandro me escribió sobre ti, parte de mí estaba celosa. No porque todavía esté enamorada de él, se apresuró a aclarar, sino porque alguien más había logrado llegar a él de una manera que yo no pude en los últimos años de nuestro matrimonio. Carmen no sabía qué decir a eso. Pero después de conocerte, continuó Elena, creo que entiendo por qué. Tú lo ves como la persona que es, no como el CEO o el millonario, o incluso como el ex esposo fallido. Lo ves como Alejandro. Porque eso es lo que es, dijo Carmen simplemente. Elena sonrió más ampliamente. Mis hijos van a adorarte. Eso significa que creo que Alejandro ha encontrado exactamente lo que necesitaba, y que Isabela y Diego necesitan ver a su padre feliz otra vez. Elena se inclinó hacia adelante. Pero Carmen, necesito que entiendas algo. Esos niños han pasado por mucho. El divorcio, la mudanza, adaptarse a una nueva vida. Si vas a ser parte de sus vidas, necesitas estar segura de que es para siempre. No pueden manejar otra pérdida. Carmen sintió el peso de esa responsabilidad instalarse en su pecho. Entiendo. Y Elena no tomaría esa responsabilidad a la ligera. Esos niños, ya los amo, aunque aún no los haya conocido, porque son parte de Alejandro. Elena estudió su rostro por un momento más. Luego asintió. Creo que vamos a llevarnos bien. Carmen Morales. El resto del almuerzo pasó con Elena contándole sobre Isabela y Diego, sus personalidades, sus intereses, sus pequeñas manías. Carmen escuchó ávidamente, memorizando cada detalle. Isabela es muy protectora de Diego, explicaba Elena, y ambos son increíblemente inteligentes. Isabela habla 3 idiomas con fluidez, y Diego puede resolver problemas matemáticos que niños 2 años mayores no pueden. Se parecen a su padre, observó Carmen. En algunas cosas, sí, pero también tienen su propio espíritu. Elena sonrió. Isabela quiere ser veterinaria para salvar a todos los animales del mundo. Diego quiere ser chef porque dice que la comida hace feliz a la gente. Suenan maravillosos. Lo son. Y creo que te van a amar tanto como claramente tú ya los amas a ellos. Cuando terminaron el almuerzo, Elena abrazó a Carmen otra vez, esta vez sin reservas. Cuida de él, le susurró al oído. Y deja que él te cuide también. Esa noche, Carmen le contó a Alejandro sobre el almuerzo. Él escuchó en silencio, sus ojos nunca dejando su rostro. Entonces, Elena te aprueba, dijo finalmente. Creo que sí. Pero más importante, creo que ella ve que realmente has cambiado. Por ti. He cambiado por ti. Carmen puso una mano en su mejilla. No, mi amor. Has cambiado por ti mismo. Yo solo tuve la suerte de estar aquí para verlo suceder. Alejandro la besó suavemente. Los niños llegan mañana para su visita de primavera. ¿Estás lista para conocerlos? Carmen sintió una mezcla de emoción y nervios. ¿Alguna vez está realmente listo para algo tan importante? Probablemente no. Alejandro sonrió. Pero creo que vas a ser perfecta. Al día siguiente, Carmen se encontró parada en el aeropuerto JFK, tomada de la mano de Alejandro, esperando a que Isabela y Diego salieran de la puerta de llegadas. Cuando finalmente aparecieron, Carmen sintió que su corazón se detuviera. Isabela era una versión en miniatura de Elena, con cabello castaño rizado y ojos marrones brillantes. Diego era todo Alejandro. Cabello negro, ojos grises y una sonrisa que podía iluminar una habitación. «¡Papá!», gritó Diego corriendo hacia ellos. Alejandro se arrodilló y recibió a ambos niños en sus brazos. Carmen pudo ver lágrimas en sus ojos mientras los abrazaba. «Los extrañé tanto», murmuró en español. «Nosotros también te extrañamos, papá», dijo Isabela, pero sus ojos ya estaban en Carmen. Estudiándola con curiosidad, Alejandro se puso de pie, manteniendo un brazo alrededor de cada niño. «Niños, quiero que conozcan a alguien muy especial. Esta es Carmen». Carmen se agachó hasta estar a la altura de los niños. «Hola, Isabela».
Hola Diego, su papá me ha hablado mucho de ustedes. ¿Eres la novia de papá? Preguntó Diego con la franqueza brutal de un niño de 5 años. Carmen se sonrojó, pero Isabela le dio un codazo a su hermano menor. No puedes preguntar eso. Diego, es de mala educación. Está bien, dijo Carmen con una sonrisa. Es una pregunta justa. Sí, Diego, soy la novia de papá. ¿Eres bonita? Preguntó Diego haciendo que todos se rieran. Los días siguientes fueron una revelación. Carmen vio a Alejandro transformarse completamente cuando estaba con sus hijos. Era juguetón, atento, presente de una manera que ella nunca había visto. Llevó a Isabela al zoológico y pasaron horas hablando sobre los animales. Cocinó con Diego enseñándole a hacer tortillas españolas. Una tarde, mientras Alejandro ayudaba a Diego con sus deberes, Isabela se acercó a Carmen. Carmen, ¿puedo preguntarte algo? Por supuesto, cariño. Isabela se subió al sofá junto a ella. ¿Vas a dejar a papá algún día como mamá lo hizo? La pregunta golpeó a Carmen como un puño en el pecho. Puso su libro a un lado y se volvió para enfrentar completamente a Isabela. Oh, sweetheart, ¿es eso lo que te preocupa? Isabela sintió sus ojos grandes y vulnerables. Papá estaba muy triste cuando mamá se fue. Y ahora está feliz otra vez, pero ¿qué pasa si tú también te vas? Carmen sintió lágrimas acumulándose en sus ojos. Isabela, ¿puedo contarte un secreto? La niña asintió. Tu papá no es solo mi novio, es mi mejor amigo. Es la persona que me hace querer ser mejor cada día. Y tú y Diego, ustedes son parte de él, lo que significa que también son parte de mi corazón ahora. Carmen tomó las pequeñas manos de Isabela en las suyas. No puedo prometerte que nunca habrá problemas o días difíciles, pero puedo prometerte que no me voy a ir solo porque las cosas se pongan difíciles. Las familias se quedan juntas sin importar qué. ¿Somos una familia?, preguntó Isabela con voz pequeña. Si tú quieres que lo seamos, entonces sí. Somos una familia. Isabela se abrazó a Carmen, y Carmen sintió algo instalarse en su pecho, algo cálido y feroz y protector. Te quiero, Carmen, murmuró Isabela contra su hombro. Yo también te quiero, mi niña valiente, susurró Carmen de vuelta. Alejandro, que había estado observando desde la puerta, sintió que su corazón se hinchaba hasta casi explotar. Esa noche, después de que los niños se hubieran dormido, Alejandro encontró a Carmen en la terraza de su penthouse, mirando las luces de la ciudad. ¿En qué piensas?, preguntó envolviendo sus brazos alrededor de ella desde atrás. Carmen se recostó contra él. En lo perfecta que fue hoy, en lo increíbles que son tus hijos, en lo feliz que te ves cuando estás con ellos. Me siento completo, admitió Alejandro. Por primera vez en años me siento como si todas las piezas de mi vida estuvieran en su lugar. Carmen se volvió en sus brazos. Alejandro, hay algo de lo que necesitamos hablar. La seriedad en su tono lo alertó inmediatamente. ¿Qué pasa? Isabela me preguntó si iba a dejarte como lo hizo Elena. Alejandro se tensó. ¿Qué le dijiste? Le dije que no me voy a ir, que las familias se quedan juntas sin importar qué. Carmen hizo una pausa. Pero necesito saber, Alejandro, ¿eso es lo que quieres? ¿Una familia? ¿Conmigo? Alejandro la miró, y había tanto amor en sus ojos que Carmen sintió que podría ahogarse en él. Carmen, he estado esperando el momento correcto, la manera correcta de preguntarte esto. Se alejó ligeramente y para sorpresa de Carmen se arrodilló. Pero tal vez no hay momento correcto. Tal vez solo hay el momento verdadero. Carmen jadeó llevándose las manos a la boca. Carmen Morales, comenzó Alejandro sacando una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. Entraste en mi vida cuando había perdido toda esperanza. Me mostraste que el amor real no se trata de lo que puedes dar a alguien, sino de cómo los haces sentir. Me recordaste cómo ser padre, cómo ser hombre, cómo ser humano. Su voz se quebró ligeramente. No puedo prometerte una vida fácil. Todavía tengo mucho que aprender sobre equilibrar todo. Pero puedo prometerte que no hay nada en este mundo que quiera más que construir una vida contigo, con Isabela, con Diego. Una familia real abrió la caja, revelando un anillo que era hermoso en su simplicidad. Un solo diamante en un engaste clásico. Elegante pero no ostentoso. ¿Te casarías conmigo, Carmen? ¿Serías mi esposa, la madrastra de mis hijos, mi compañera en todo? Carmen estaba llorando tan fuerte que apenas podía hablar. Sí, logró susurrar. Sí, por supuesto que sí. Alejandro se puso de pie y la besó mientras le ponía el anillo en el dedo, y Carmen sintió como si todo su mundo hubiera caído en su lugar perfecto. A la mañana siguiente, Isabela y Diego recibieron la noticia con gritos de alegría. Isabela inmediatamente comenzó a planear la boda, mientras Diego se preocupaba por detalles más prácticos. 6 meses después, Carmen Morales se convirtió en Carmen Vega en una ceremonia íntima en Central Park.
Elena estuvo allí con su nueva pareja, sonriendo genuinamente. La madre de Carmen voló desde Guatemala, llorando durante toda la ceremonia. Isabela fue la dama de honor, seria y orgullosa en su papel. Diego fue el portador de anillos, aunque se distrajo a medio camino por una mariposa. Pero el momento más perfecto vino después. Durante la recepción, cuando Carmen estaba bailando con Alejandro y sintió pequeñas manos tirando de su vestido, se volvió para encontrar a Isabela y Diego esperando. ¿Podemos bailar también?, preguntó Isabela. Por supuesto, dijo Carmen, y los cuatro terminaron bailando juntos. Una familia completa al fin. Mientras giraban bajo las luces suaves, Carmen pensó en esa noche hace tanto tiempo cuando se había quedado dormida en el hombro de un extraño en el lobby de un hotel. Había estado tan cansada, tan perdida, trabajando 3 empleos solo para sobrevivir. Nunca podrías haber imaginado que esa humillación aparente sería el comienzo de la vida más hermosa que podría haber soñado. ¿En qué piensas?, murmuró Alejandro en su oído. En lo gracioso que es el destino, respondió Carmen. Cómo a veces tienes que perderte completamente antes de poder encontrar el camino a casa. ¿Y este es tu hogar ahora? Carmen miró alrededor. A Isabela, que reía mientras Diego trataba de hacer pasos de baile elaborados. A Elena, que charlaba con su madre. A todos los empleados de la oficina que habían venido a celebrar con ellos. Luego miró a Alejandro, el hombre que había encontrado cuando ambos más lo necesitaban. No, dijo suavemente. Tú eres mi hogar. Ustedes 3 son mi hogar. Alejandro la besó entonces delante de todos. Y Carmen sintió como si estuviera volando. 2 años después, Carmen estaba parada en su propia oficina, ahora como directora de desarrollo humano de Vega International, cuando sintió brazos familiares envolverse alrededor de su cintura desde atrás. ¿Cómo está mi brillante esposa hoy?, preguntó Alejandro besando su cuello. Cansada, admitió Carmen, pero feliz. Habían sido 2 años increíbles. Carmen había transformado el departamento de recursos humanos de la empresa. La planta en Cleveland no solo había sido salvada, sino que ahora era una de las más rentables de la empresa. Isabela y Diego pasaban la mitad del año en Nueva York ahora. Y Carmen había descubierto que ser madrastra era tanto más desafiante y más gratificante de lo que había imaginado. «Carmen», dijo Alejandro de repente. ¿Te acuerdas de esa primera noche cuando me preguntaste cuándo había sido la última vez que había dormido una noche completa? Por supuesto. Carmen se volvió en sus brazos, y había algo en su sonrisa que hizo que el corazón de Alejandro se acelerara. Bueno, puede que no duerma noches completas por un tiempo. Alejandro frunció el ceño confundido. ¿Por qué no? Carmen tomó sus manos y las puso en su vientre a un plano. Porque en unos 7 meses vamos a tener un bebé que probablemente va a querer comer cada 2 horas. Por un momento, Alejandro se quedó completamente inmóvil. Luego su rostro se transformó con una alegría tan pura que Carmen sintió que su corazón podría explotar. ¿Estás embarazada?, susurró. Estoy embarazada, confirmó Carmen. Alejandro la levantó y la giró gritando de alegría. Esa noche, cuando le dijeron a Isabela y Diego por videollamada, las reacciones fueron exactamente lo que habían esperado. Isabela inmediatamente comenzó a planear cómo iba a enseñar al bebé sobre animales y libros. Diego anunció que iba a enseñar al bebé sobre números y cocinar y fútbol. ¿Va a ser niño o niña?, preguntó Isabela. Todavía no lo sabemos, dijo Carmen. ¿Tienen preferencia? No importa, dijo Diego con seriedad. Van a ser perfectos porque van a ser nuestro hermano o hermana. 7 meses después,